Hubo un tiempo en que Rocío Jurado lo tuvo todo. Tuvo la voz, tuvo el escenario, tuvo la fama, tuvo el respeto de España, tuvo el amor de un público que no la veía simplemente como una cantante, sino como una fuerza de la naturaleza. Cuando Rocío aparecía bajo las luces, no hacía falta explicar quién era. Bastaba verla levantar la mira, abrir los brazos, respirar antes de la primera nota, para que todo el teatro entendiera que estaba frente a alguien distinto. Su voz solo llenaba una sala, parecía atravesarla. No cantaba como quien interpreta una canción, cantaba como quien se enfrenta al destino. Por eso la llamaron la más grande. No era un apodo cualquiera. Era casi una sentencia popular. España había visto muchas voces, muchas artistas, muchas mujeres de carácter. Pero Rocío Jurado tenía algo que iba más allá de la técnica. Tenía poder. Tenía verdad. Tenía una presencia capaz de convertir una canción de amor en una confesión, una copla en una herida y una balada en un grito que parecía salir del alma. Durante años, pareció invencible. Mientras otros artistas iban y venían, ella permanecía. Mientras cambiaban las modas, ella seguía ahí. En los escenarios, en la televisión, en la memoria de millones de personas. Rocío era elegancia, temperamento, emoción, orgullo andaluz y una forma de cantar que hacía que el público se quedara inmóvil, como si nadie quisiera perderse ni una sola palabra. Pero detrás de aquella imagen imponente, la vida estaba preparando un golpe silencioso, un golpe que no llegaría con escándalo, ni con ruido, ni con un enemigo visible. Llegaría poco a poco, desde dentro. Primero como preocupación, después como noticia, luego como miedo, y finalmente como una batalla que ni los aplausos, ni la fama, ni el amor de todo un país podían detener. La mujer que había cantado tantas veces al dolor, tuvo que enfrentarse al dolor más cruel. Y entonces empezaron las preguntas. ¿Qué le ocurrió realmente a Rocío Jurado? ¿Qué había detrás de aquella enfermedad que estremeció a España? ¿Qué se dijo en aquellos meses de incertidumbre? ¿Qué rumores rodearon su estado de salud? ¿Cómo vivió sus últimos días una mujer acostumbrada a estar siempre bajo la luz? ¿Y por qué su despedida convirtió a España entera en un país de luto? Porque la muerte de Rocío Jurado no fue una noticia más, fue una herida colectiva. Fue la caída de una voz que parecía eterna. Fue el momento en que miles de personas entendieron que incluso los mitos, incluso las reinas, incluso las artistas que parecen invencibles, también pueden romperse. Aquel 1 de junio de 2006, cuando el país recibió la noticia de su muerte, no se apagó solamente una vida. Se apagó una época. Y desde Madrid hasta Chipiona, desde los teatros hasta las casas humildes donde su voz había acompañado tantas noches, la sensación fue la misma. España había perdido algo que no podía reemplazarse. Pero, antes de llegar a ese momento final, antes del silencio de la madrugada, antes de la capilla ardiente, antes de las multitudes despidiéndola en su tierra, hubo una historia inmensa. La historia de una niña de Chipiona que nació lejos del lujo. La historia de una joven que convirtió la necesidad en ambición. La historia de una mujer que conquistó escenarios, amores, titulares y generaciones. La historia de una artista que tuvo todo lo que muchos sueñan, pero terminó enfrentando aquello que nadie puede comprar, ni controlar, ni evitar. En este video vamos a recorrer la vida de Rocío Jurado, desde sus raíces humildes hasta su consagración como una de las voces más grandes de España. Pero también vamos a entrar en el capítulo más doloroso de su historia. La enfermedad, las dudas, los rumores, la lucha final y la despedida que demostró que una leyenda puede morir, pero no desaparecer. Esta es la historia de Rocío Jurado. La reina que lo tuvo todo, pero terminó enfrentando el dolor más cruel, antes de que España la llamara la más grande. Antes de los escenarios inmensos, de los vestidos brillantes,
de las ovaciones y de los titulares. Rocío Jurado fue una niña de Chipiona. Su nombre completo era María del Rocío Trinidad Mojedano Jurado. Nació en Chipiona, Cádiz, el 18 de septiembre de 1943, aunque durante años circularon distintas fechas sobre su nacimiento, algo que terminó alimentando aún más el aura casi legendaria que siempre rodeó su figura. Lo importante, más allá de la fecha, es el lugar. Chipiona, un pueblo andaluz junto al mar, de raíces populares, de casas humildes, de familias trabajadoras y de una cultura donde la música no se aprendía solo en academias, sino en la vida cotidiana. Rocío no nació en una familia rica. No llegó al mundo rodeada de privilegios, ni de contactos que le abrieran las puertas del espectáculo. Su padre, Fernando Mojedano Crespo, era zapatero y cantaba flamenco en sus ratos libres. Su madre, Rosario Jurado Bernal, era ama de casa y también sentía muy de cerca la música popular andaluza. En aquel hogar, la canción no era un adorno. Era una forma de expresión, una manera de acompañar la vida, el trabajo, las penas y las esperanzas. Quizá por eso, Rocío aprendió pronto que cantar no era simplemente hacer sonar una voz bonita. Cantar era decir algo. Era sacar de dentro una emoción que, muchas veces, no encontraba otro camino. En su casa, en su pueblo, en las calles de Chipiona. La música estaba unida al orgullo, al dolor, a la fiesta, al trabajo y a la memoria familiar. Desde niña, Rocío mostró una relación especial con el canto. Su primera actuación pública habría llegado cuando tenía apenas 8 años, en una obra escolar en el Colegio de la Divina Pastora. Para muchos niños, una actuación así sería una anécdota. Para ella, fue una señal. Allí empezó a verse que aquella niña no cantaba como las demás. Había algo en su manera de ponerse delante de otros, algo en su voz y en su presencia, que anunciaba una fuerza poco común. Pero la infancia de Rocío no fue solo música. También fue dificultad. La vida la obligó a madurar pronto. Tras la muerte de su padre, tuvo que ayudar a la economía familiar. Trabajó en oficios humildes, como zapatera y recolectora de fruta, mientras seguía buscando oportunidades para cantar. Esa parte de su vida es fundamental para entenderla. Rocío no fue una artista criada únicamente para brillar. Fue una mujer que aprendió desde niña que el talento no bastaba. Había que luchar, resistir y abrirse paso incluso cuando el mundo parecía demasiado duro. Tal vez ahí nació una parte de su grandeza. Porque la voz de Rocío Jurado no sonaba como una voz cómoda. No era una voz ligera, sin peso, sin historia. Desde muy joven, parecía traer dentro una mezcla de hambre, orgullo y necesidad. No cantaba desde la tranquilidad de quien lo tenía todo asegurado. Cantaba desde la urgencia de quien sabe que su voz puede ser una salida. Esa diferencia se notó pronto. Rocío empezó a presentarse a concursos de radio, especialmente en Sevilla. Ganaba una y otra vez. Tanto, que llegó a ser conocida como la niña de los premios, porque parecía imposible que se presentara a un certamen y no destacara. En aquellos concursos no solo estaba buscando reconocimiento, estaba construyendo un camino. Cada premio era una pequeña victoria contra el destino humilde que parecía esperarle. Una figura clave en sus comienzos fue Manolo Caracol, uno de los grandes nombres del flamenco, quien entró en su vida como maestro y referencia artística. También fue contratada por Pastora Imperio para actuar en el tablao El Duende, uno de los espacios importantes de aquella época. Pero incluso allí apareció una dificultad. Rocío era menor de edad, y para poder actuar tenía que aparentar más edad de la que tenía. Ese detalle parece pequeño, pero dice mucho. Rocío era todavía una muchacha, pero ya estaba entrando en un mundo de adultos, un mundo exigente, duro, competitivo, donde nadie regalaba nada. ¿Tenía que cantar bien? Sí. Pero también tenía que sostener el escenario, convencer a quienes la escuchaban y demostrar que no era una promesa pasajera. Y lo hizo. La joven Rocío empezó a absorberlo todo.
La fuerza del flamenco, la teatralidad de la copla, la emoción de la canción andaluza, la disciplina de los escenarios nocturnos, el contacto directo con el público. Allí empezó a formarse una artista distinta. Una artista que no solo quería cantar, sino mandar sobre la escena. En Chipiona había nacido la niña. En Sevilla y Madrid empezaba a nacer la artista. En cada escenario pequeño, en cada concurso, en cada tablao, Rocío iba preparando sin saberlo el vino hacia una dimensión mucho más grande. Pero lo más importante de esta etapa no son solo los datos biográficos. Lo más importante es comprender de dónde venía su voz. La voz de Rocío Jurado nació de una tierra concreta, de una familia concreta, de una infancia marcada por la música y por la necesidad. Nació del mar de Chipiona, del flamenco de su padre, de la sensibilidad de su madre, de los concursos de radio, del esfuerzo diario, de la obligación de ayudar en casa y del deseo profundo de no quedarse atrapada en una vida pequeña. Por eso, cuando años después Rocío cantaba al dolor, el público la creía. Cuando cantaba al amor, parecía haber amado de verdad. Cuando cantaba a la pérdida, había una sombra real en su voz. Cuando levantaba la cabeza en el escenario, no parecía una pose. Parecía una mujer que había aprendido a no bajar la mirada. Ahí estaba el origen de todo. Rocío Jurado no nació como una reina. Se hizo reina. Y antes de tener una corona simbólica, tuvo que caminar por una vida difícil, por escenarios pequeños, por trabajos humildes, y por la incertidumbre de no saber si su voz sería suficiente para cambiar su destino. Pero su voz sí fue suficiente. Fue suficiente para sacarla de Chipiona, sin romper su vínculo con Chipiona. Fue suficiente para llevarla de los concursos a los tablaos. Fue suficiente para llamar la atención de figuras importantes. Fue suficiente para transformar a una niña de origen humilde en una de las artistas más poderosas que España conocería. Y quizá esa es la primera gran lección de su historia. Rocío Jurado no se convirtió en leyenda solo porque cantaba bien. Se convirtió en leyenda porque su voz llevaba dentro una vida entera, antes incluso de que esa vida hubiera terminado de escribirse. La niña que ayudaba a su familia, la joven que ganaba concursos, la muchacha que se hacía mayor antes de tiempo para poder cantar, estaba construyendo sin saberlo una identidad artística única, una identidad hecha de fuerza, de hambre, de raíz andaluza, de dolor, de orgullo y de una ambición que no pedía permiso, porque Rocío Jurado no llegó al escenario para ocupar un lugar discreto. Llegó para dejar claro que había nacido una voz capaz de cambiarlo todo. Cuando España por fin la escuchó, ya no pudo olvidarla. Rocío Jurado no fue una cantante más. Desde sus primeros pasos, había algo en ella que resultaba imposible de ignorar. No era solo la potencia de su voz. No era solo su capacidad para sostener una nota larga, ni la fuerza con la que podía llenar un teatro. Era algo más profundo. Rocío cantaba como si cada canción fuera una verdad que necesitaba salir a la luz. Había artistas que interpretaban con belleza. Había cantantes que emocionaban con dulzura. Había voces correctas, elegantes, cuidadas. Pero Rocío era distinta. Ella no parecía cantar para agradar. Cantaba para imponerse. No subía al escenario como alguien que pedía permiso para ser escuchada. Subía como una mujer que sabía que, cuando abriera la boca, todo el mundo tendría que callar. Eso fue lo que la separó de muchas otras. En una época en la que a muchas mujeres se les exigía delicadeza, contención y obediencia artística, Rocío Jurado apareció con una fuerza que desbordaba cualquier molde. Su presencia no era tímida. Su mirada no era frágil. Su voz no se escondía detrás de la música. Al contrario, la música parecía levantarse para seguirla a ella. Cuando Rocío cantaba, el público no escuchaba solamente una melodía. Escuchaba carácter. Escuchaba una mujer que podía ser dulce y feroz en la misma frase. Una artista capaz de acariciar una palabra y, segundos después, convertirla en un grito lleno de orgullo. Esa mezcla era única. Rocío podía cantar copla con la intensidad de una tragedia antigua. Podía acercarse al flamenco con raíz,
con respeto, con una emoción que venía de su tierra. Podía interpretar baladas con una sensibilidad inmensa. Podía cantar rancheras y hacer que sonaran como si hubieran sido escritas para su propia vida. No se encerró en una sola etiqueta. No aceptó ser una artista pequeña. No quiso vivir dentro de un único género. Y quizá ahí estuvo una de sus grandes revoluciones. Rocío Jurado fue demasiado grande para caber en una sola definición. Para algunos, era copla. Para otros, flamenco. Para otros, balada. Para otros, canción española. Pero en realidad, Rocío era Rocío. Ese fue su verdadero género. Su voz tenía una cualidad difícil de explicar. Parecía llevar dentro una vida entera. Incluso cuando era joven, cantaba con una madurez emocional que no se aprende fácilmente. Había en su forma de interpretar una mezcla de dolor, orgullo, deseo y desafío. Como si cada canción contuviera una herida, pero también una victoria. Cuando cantaba sobre el amor, no parecía una mujer ingenua. Parecía una mujer que conocía el precio de amar. Cuando cantaba sobre el desengaño, no sonaba derrotada. Sonaba herida, sí, pero de pie. Cuando cantaba sobre la ausencia, no se quedaba en la tristeza. Convertía la tristeza en fuerza. Por eso tantas personas la creían, porque Rocío no fingía el drama, lo habitaba. Cada gesto suyo formaba parte de la interpretación. La forma de abrir los brazos, la manera de inclinar la cabeza, el modo de mirar al público antes de una frase importante, el silencio justo antes de atacar una nota. Todo estaba cargado de intención, pero no parecía calculado de forma fría. Parecía salir de una energía interior que la dominaba por completo. En Rocío Jurado, la voz y el cuerpo eran una sola cosa. No cantaba quieta por dentro. Aunque permaneciera inmóvil, había una tormenta en ella. Una tensión, una electricidad, una emoción que recorría el escenario. El público podía sentir que algo iba a suceder, incluso antes de que llegara el momento más alto de la canción. Y cuando ese momento llegaba, Rocío no se contenía. Ahí estaba otra clave de su diferencia. Su valentía emocional. Muchas artistas interpretan el dolor con elegancia. Rocío lo hacía con grandeza. No tenía miedo a parecer intensa. No tenía miedo a resultar excesiva. No tenía miedo a mostrar una emoción enorme, casi desbordada. Y precisamente por eso conectaba con un público que también llevaba dentro emociones grandes, heridas antiguas, amores perdidos y recuerdos difíciles de decir en voz alta. Rocío cantaba lo que muchos sentían, pero no sabían expresar. Para las mujeres de varias generaciones, su voz tuvo un significado especial. En sus canciones había pasión, pero también dignidad. Había sufrimiento, pero no sumisión. Había amor, pero no silencio. Rocío podía cantar como una mujer rota y, al mismo tiempo, como una mujer imposible de vencer. Esa contradicción la hizo inmensa. Era vulnerable y poderosa. Era sentimental y desafiante. Era popular y sofisticada. Era de raíz andaluza, pero con vocación internacional. Era tradición, pero también ruptura, porque Rocío Jurado no solo heredó una forma de cantar, la transformó. La copla, en su voz, dejó de sonar únicamente como memoria del pasado. Volvió a sentirse viva, urgente, cercana. La balada, en su interpretación, no era solo romanticismo. Era confesión, fuego, desgarro. El flamenco, cuando aparecía en su garganta, tenía raíz, pero también una presencia escénica capaz de llegar a públicos muy amplios. Rocío supo hacer algo que pocos artistas consiguen: unir lo popular con lo monumental. Podía emocionar a una persona humilde que la escuchaba en casa. Podía impresionar a un teatro entero. Podía cruzar fronteras. Podía cantar para quienes entendían la tradición, y también para quienes solo necesitaban sentir una voz verdadera. Su grandeza no estaba únicamente en cantar bien. Estaba en hacer que cada canción pareciera importante. Y eso no se aprende solo con técnica. La técnica puede enseñar respiración, afinación, control, colocación.
Pero no puede fabricar una presencia así. No puede inventar esa manera de convertir una letra en destino. No puede crear de la nada esa autoridad natural con la que Rocío se plantaba frente al público. Cuando ella aparecía, no parecía una invitada del escenario. Parecía su dueña. Y el público lo aceptaba. No por miedo. No por costumbre. No por imposición. Lo aceptaba porque Rocío tenía algo que muy pocas artistas poseen. Verdad escénica. Esa verdad hacía que incluso una canción conocida sonara nueva en su voz. Podía tomar una letra que otros habían cantado antes y convertirla en otra cosa. Le cambiaba el peso. Le cambiaba la temperatura. Le cambiaba el sentido emocional. De pronto, una frase sencilla parecía una confesión definitiva. Por eso su repertorio quedó unido a su nombre de una manera tan profunda. No era solo que Rocío cantara canciones. Era que muchas canciones parecían pertenecerle después de pasar por su voz. Y ahí nació el mito. Poco a poco, él empezó a verla no solo como una gran cantante, sino como una figura irrepetible. Una mujer que no necesitaba compararse con nadie porque había construido su propio lugar. En un mundo lleno de voces, Rocío tenía una identidad que se reconocía en segundos. Bastaba escucharla para saber que era ella. Esa es una de las mayores señales de grandeza artística, cuando un artista no puede confundirse con otro, cuando no necesita presentación, cuando su estilo es tan fuerte que se convierte en una firma. Rocío Jurado tenía esa firma. La tenía en la voz, la tenía en la mirada. La tenía en el modo de respirar antes de cantar. La tenía en la forma de levantar una canción hasta convertirla en algo casi sagrado. Guay, quizá por eso. Con el tiempo, su nombre empezó a ir acompañado de una expresión que parecía imposible de discutir. La más grande. Pero ese título no nació solo de los discos, ni de los premios, ni de las actuaciones memorables. Nació de una sensación colectiva. La sensación de que, cuando Rocío cantaba, algo más grande que una canción estaba ocurriendo. El público no solo la aplaudía, la reconocía. Reconocía en ella una fuerza española, andaluza, femenina, dramática y universal. Una fuerza que podía hacer llorar, pero también levantar la cabeza. Una fuerza que podía hablar de dolor sin pedir compasión. Una fuerza que podía convertir la fragilidad en poder. Esa fue la gran diferencia de Rocío Jurado. No fue solamente una voz privilegiada. Fue una mujer que hizo de su voz un territorio. Un territorio de pasión, de orgullo, de pérdida, de deseo, de lucha y de memoria. Y cuanto más crecía su figura, más claro quedaba que España no estaba ante una artista pasajera. Estaba ante alguien que iba a dejar marca. Alguien que no solo formaría parte de la música, sino también de la cultura emocional de un país. Rocío Jurado no cantaba para desaparecer después del aplauso. Cantaba para quedarse. Y se quedó. Se quedó en quienes la escucharon por primera vez en una radio antigua. Se quedó en quienes la vieron dominar un escenario con una sola mirada. Se quedó en quienes encontraron en sus canciones una forma de entender sus propios dolores. Se quedó en la memoria de un país que, años más tarde, lloraría su partida como si perdiera algo más que una cantante. Porque Rocío Jurado no fue grande únicamente por lo que hizo cuando estaba sana, fuerte y bajo los focos. Fue grande porque desde el principio cantó como si supiera que la vida podía ser hermosa, brutal, luminosa y cruel al mismo tiempo. Y esa verdad, esa forma de cantar desde el fondo de la existencia, fue lo que la convirtió en una artista distinta. Una artista que no pedía permiso. Una artista que no aceptaba límites. Una artista que no entraba al escenario para acompañar la noche, sino para dominarla. Así nació la diferencia de Rocío Jurado. Y esa diferencia sería la base de su ascenso definitivo. El momento en que aquella niña de Chipiona, marcada por el esfuerzo y la necesidad, se convertiría en una de las figuras más poderosas de la música española. La mujer, que un día cantó para abrirse camino, estaba a punto de convertirse en la voz que todo un país llamaría, sin dudarlo,
la más grande. El ascenso de Rocío Jurado no fue el de una artista que simplemente tuvo suerte. No fue una moda pasajera, ni una voz que brilló durante unos años para después apagarse entre los recuerdos. Lo suyo fue otra cosa, una conquista lenta, poderosa, casi inevitable. La niña de Chipiona, aquella joven que había cantado para abrirse camino, empezó a transformarse en una figura que ya no podía pasar desapercibida. Cada escenario que pisaba parecía quedarle pequeño. Cada canción que interpretaba adquiría una dimensión distinta. Cada aparición pública confirmaba que España estaba frente a una artista que no solo cantaba bien, sino que tenía algo mucho más difícil de conseguir: autoridad emocional. Rocío no pedía atención, la imponía. Cuando salía al escenario no necesitaba grandes explicaciones, su sola presencia creaba expectativa. Había en ella una mezcla de elegancia, fuerza, dramatismo y verdad que hacía que el público se preparara para algo importante. No era una cantante que pasaba por una canción. Era una mujer que entraba en ella como si entrara en una batalla, en una confesión o en una ceremonia. Y así, poco a poco, su nombre empezó a crecer. En España, Rocío Jurado se convirtió en una de esas artistas que no pertenecen únicamente al mundo de la música. Pertenecen a la vida cotidiana de la gente. Su voz sonaba en casas, radios, televisores, teatros y celebraciones. Sus canciones acompañaban amores, despedidas, recuerdos familiares y momentos íntimos. Para muchos, escuchar a Rocío era escuchar una parte de su propia historia. La copla encontró en ella una intérprete inmensa. Pero Rocío no se quedó encerrada ahí. También abrazó la balada, el flamenco, la canción romántica, incluso otros estilos que le permitieron llegar a públicos distintos. Y en todos dejaba la misma marca: intensidad, poder y una forma de cantar que parecía no conocer el miedo. Eso fue lo que la hizo grande. No grande solo por su voz. No grande solo por sus discos. No grande solo por sus premios. Grande porque logró algo que muy pocas artistas consiguen: que el público sintiera que ella no interpretaba canciones, sino que las convertía en vida. Su imagen también se volvió inconfundible. Los vestidos espectaculares, el cabello, la mirada firme, los brazos abiertos, la forma de ocupar el espacio como si el escenario estuviera construido para ella. Rocío tenía presencia de reina, pero no una reina fría o distante. Era una reina emocional, cercana al pueblo, una mujer que podía parecer majestuosa y al mismo tiempo profundamente humana. Quizá por eso el apodo «la más grande» terminó pegándose a su nombre, como si siempre hubiera estado destinado a acompañarla. No era un título oficial. No necesitaba serlo. Era el reconocimiento del público, de la prensa, de sus seguidores y de varias generaciones que veían en ella algo irrepetible. Decir «la más grande» era decir Rocío Jurado. Y decir Rocío Jurado era hablar de una voz que parecía reunir orgullo andaluz, fuerza femenina, drama popular y ambición artística. En sus años de mayor esplendor, Rocío parecía tenerlo todo. Tenía el escenario. Tenía el respeto. Tenía una voz reconocible en segundos. Tenía una imagen poderosa. Tenía canciones que el público hacía suyas. Tenía una fama que cruzaba fronteras, porque su éxito no se limitó a España. También llegó a América Latina, donde su manera de cantar encontró un público dispuesto a recibir esa mezcla de pasión, dolor y grandeza. Rocío podía plantarse frente a un público lejano y hacerlo sentir cerca. Esa es una capacidad reservada para los verdaderos artistas internacionales. Convertir una emoción local en un lenguaje universal. Rocío lo tenía. Su voz hablaba de amores imposibles, de heridas profundas, de mujeres que sufren pero no se arrodillan, de pasiones que queman, de despedidas que nunca terminan. Temas muy españoles, sí, pero también profundamente humanos. Porque el dolor, el amor, la pérdida y el orgullo no entienden de fronteras. Rocío cantaba desde Andalucía, pero llegaba mucho más lejos,
La televisión también ayudó a convertirla en un rostro familiar. En una época en la que aparecer en la pantalla podía unir a todo un país frente al mismo programa, Rocío tenía la capacidad de detener una noche. Cuando ella cantaba, no parecía una actuación más dentro de una emisión. Parecía el momento central, el instante que justificaba la espera. Había algo casi ceremonial en verla actuar. La orquesta comenzaba. El público guardaba silencio. Rocío levantaba la mirada. Y entonces ocurría esa transformación que tantos recuerdan. La artista se hacía inmensa. No importaba si la canción era íntima o poderosa. Ella encontraba siempre la forma de llevarla al límite. Si tenía que susurrar, el susurro parecía una herida. Si tenía que elevar la voz, la nota parecía abrir el techo del teatro. Si tenía que mirar al público, esa mirada podía decir más que una estrofa entera. En la cima de su carrera, Rocío Jurado no solo era admirada, era esperada. El público quería verla, escucharla, comentarla. Su vida profesional y personal se convirtieron en parte de la conversación nacional. Y ahí empezó también el precio de la grandeza, porque tenerlo todo no significa vivir sin peso. Cuanto más crecía su fama, más crecía también la mirada pública sobre ella. Cada actuación era celebrada, pero también examinada. Cada decisión era noticia. Cada amor, cada gesto, cada silencio podía convertirse en titular. Rocío había conseguido llegar a la cima, pero la cima también es un lugar solitario. Desde allí se ve todo, ¿sí? Pero también todos te ven a ti, y aún así. Ella siguió adelante, siguió cantando con la misma entrega. Siguió defendiendo su lugar. Siguió demostrando que no era una artista construida por el momento, sino por una fuerza interior que venía de lejos, de Chipiona, de la necesidad, de la familia, de los primeros concursos, de los tablaos, de las noches difíciles y de una ambición que nunca se conformó con poco. Ese era el secreto de su reinado. Rocío no parecía agradecer el escenario como quien recibe un regalo. Lo conquistaba como quien recupera algo que le pertenecía desde siempre. En ella había una seguridad que no era arrogancia sino destino. Una sensación de que había nacido para cantar de esa manera, para mirar al público de frente, para no empequeñecerse nunca. Por eso su figura fue tan importante para muchas mujeres. En sus canciones y en su actitud había dolor, pero también dignidad. Había amor, pero no sumisión. Había pasión, pero también fuerza. Rocío podía cantar una historia triste sin parecer vencida. Podía hablar de una herida sin perder su orgullo. Podía interpretar el sufrimiento sin dejar de parecer poderosa. Esa combinación la volvió única. Para una parte del público, Rocío era la voz de las emociones que no siempre se decían. Para otros, era una diva. Para otros, una artista popular. Para otros, una mujer adelantada a su tiempo. Pero todos coincidían en algo. Rocío Jurado no dejaba indiferente. Guaya, los artistas que no dejan indiferentes son los que permanecen. A medida que pasaban los años, su nombre se consolidó como uno de los grandes de la música española. Ya no era una promesa ni una revelación. Era una institución, una referencia, una artista con un lugar propio en la memoria colectiva. La llamaban la más grande. Y cada vez sonaba menos como un elogio exagerado, y más como una verdad aceptada. Pero en toda gran historia de gloria, hay una sombra esperando. Mientras Rocío llenaba escenarios, mientras acumulaba admiración, mientras su voz seguía emocionando a España y América, la vida avanzaba hacia capítulos más íntimos, más complejos, más dolorosos. Porque la mujer que parecía tenerlo todo también tendría que cargar con los desafíos de amar bajo la mirada pública, formar una familia observada por millones y vivir sus decisiones personales como si pertenecieran a todo el país. La fama le dio un trono, pero también le quitó privacidad. La gloria la elevó, pero también la dejó expuesta. Esa exposición sería cada vez más intensa cuando su vida sentimental y familiar comenzó a ocupar un lugar tan importante como su música. Rocío Jurado había conquistado la cima. España la llamaba la más grande.
El público la amaba. Su voz parecía invencible, pero detrás del brillo, detrás de los aplausos, detrás de esa imagen de mujer poderosa que parecía dominarlo todo, empezaba a escribirse otra parte de la historia. La de una mujer que, aun teniendo fama, amor y reconocimiento, descubriría que ningún éxito puede proteger completamente el corazón, mucho menos el cuerpo. Cuando llega el dolor más cruel, Rocío Jurado llegó a la cima con una voz que parecía invencible. Tenía el escenario, el reconocimiento, el respeto del público y un lugar privilegiado en la música española. Pero detrás de esa imagen de mujer poderosa, detrás de los vestidos brillantes y de las ovaciones interminables, había también una vida íntima que nunca pudo ser completamente privada. Porque Rocío no solo fue una artista, fue una mujer amada, observada, comentada y juzgada. Su vida sentimental y familiar despertó casi tanto interés como su música. Cada relación, cada decisión, cada aparición junto a los suyos parecía pertenecer también al público. Y ese fue uno de los precios más altos de ser la más grande. En la vida de Rocío, el amor no fue un detalle secundario. Fue una parte esencial de su historia. Como en muchas de sus canciones, hubo pasión, ilusión, heridas, distancia, familia, orgullo y también dolor. Rocío cantaba al amor con una fuerza tan grande que el público quería saber si aquella intensidad también existía fuera del escenario. Y la respuesta, de alguna manera, era sí. Su matrimonio con Pedro Carrasco, uno de los grandes nombres del boxeo español, unió a dos figuras muy populares. Él representaba la fuerza física, el deporte, la disciplina del ring. Ella representaba la voz, la emoción, el escenario. Juntos formaron una pareja seguida por la prensa y admirada por el público. No eran dos personas anónimas intentando construir una vida tranquila. Eran dos personajes famosos viviendo su amor bajo una mirada constante. De esa relación nació Rocío Carrasco, su única hija biológica. Una figura que con el tiempo también quedaría unida al mundo mediático. Para Rocío Jurado, la maternidad añadió una dimensión nueva a su vida. Ya no era solo la artista que viajaba, cantaba y triunfaba. También era una madre. Una mujer que, mientras sostenía una carrera enorme, debía sostener también una familia. Y eso no era fácil. La fama puede darlo todo hacia afuera, pero muchas veces exige demasiado hacia adentro. Las giras, los compromisos, las entrevistas, las grabaciones y los escenarios no desaparecen cuando una artista se convierte en madre. Rocío tuvo que vivir entre dos mundos. El de la mujer pública, que debía estar siempre fuerte, radiante y preparada. Y el de la mujer privada, que necesitaba amar, cuidar, proteger y también descansar. Pero la vida sentimental de Rocío no se mantuvo intacta. Como ocurre muchas veces en las historias de amor expuestas al público, el desgaste llegó. Su relación con Pedro Carrasco terminó. Y aquella separación también fue seguida por la prensa. En una mujer de su tamaño mediático, incluso el dolor íntimo se convertía en conversación nacional. Ese fue uno de los grandes dramas silenciosos de Rocío Jurado. Cuanto más grande se hacía su figura, menos espacio tenía para vivir sus problemas en paz. Cuando una persona común sufre una ruptura, puede hacerlo en la intimidad. Puede callar, llorar, equivocarse, recomponerse lejos de las cámaras. Pero Rocío no tenía ese privilegio. Su nombre era demasiado grande. Su rostro demasiado conocido. Su vida interesaba demasiado. Y cada herida personal corría el riesgo de convertirse en titular. Años después, el amor volvió a ocupar un lugar central en su vida con José Ortega Cano, torero y figura muy conocida en el mundo taurino. Aquella relación volvió a unir a Rocío con otro universo profundamente español. El de la plaza, la tradición, el riesgo y la pasión popular. Si ella era voz, él era arena. Si ella era escenario, él era ruedo. Si ella cantaba al destino, él lo enfrentaba frente a un toro.
La unión entre Rocío Jurado y Ortega Cano tuvo algo muy simbólico para el público español. Era la unión de dos mundos cargados de tradición, emoción y espectáculo. La canción y el toreo. La voz y el valor. La artista inmensa y el hombre de plaza. Para Rocío, esa etapa significó también una nueva construcción familiar. Junto a Ortega Cano, adoptó a Gloria Camila y José Fernando, ampliando su familia y mostrando una faceta maternal que el público siguió con enorme atención. Rocío era solo una diva. Era también una mujer que quería hogar, afecto, raíces, compañía. Pero de nuevo, su vida privada no era completamente suya. La familia de Rocío Jurado se convirtió con el tiempo en un territorio observado por los medios. Los Mojedano, su hija, sus relaciones, sus vínculos, sus tensiones y sus silencios, empezaron a formar parte de una narrativa pública que seguiría incluso después de su muerte. Su casa, sus afectos y sus conflictos pasaron a ser tema de conversación para millones. Y ahí aparece una contradicción dolorosa. Rocío Jurado era una mujer que sobre el escenario parecía dominarlo todo. Tenía una seguridad enorme, una voz capaz de imponerse, una imagen de poder. Pero en su vida privada, como cualquier persona, también tuvo que enfrentar fragilidades, rupturas, preocupaciones familiares, conflictos, distancias, rumores, y el peso de proteger a los suyos en medio de un país que quería saberlo todo. Esa presión constante fue parte del precio de su grandeza, porque cuando una artista se convierte en mito, la gente ya no se conforma con escucharla cantar. Quiere saber cómo ama, cómo sufre, cómo vive, cómo educa, cómo perdona, cómo se equivoca. Y Rocío, quizás sin buscarlo, terminó convertida en una figura pública total. Una mujer cuya voz pertenecía al escenario, pero cuya vida parecía pertenecer también a la prensa. Sin embargo, sería injusto mirar su vida familiar solo desde el conflicto o la exposición. En ella también hubo amor real, momentos de felicidad, vínculos profundos y una necesidad muy humana de sentirse acompañada. Rocío tuvo una carrera gigantesca, pero no quería ser solo una estrella. Quería tener familia, quería tener casa, quería tener a quien volver después del aplauso. Eso la hacía más cercana, porque detrás de la más grande había una mujer que también necesitaba ternura. Una mujer que podía recibir una ovación de pie y aún así preocuparse por sus hijos. Una mujer que podía dominar un teatro y luego enfrentarse a las mismas preguntas que tantas otras madres, esposas e hijas. ¿Cómo proteger a los suyos? ¿Cómo mantener unida una familia? ¿Cómo amar sin perderse a sí misma? Su vida sentimental también alimentó la fuerza de su interpretación. No se puede separar del todo a la Rocío artista de la Rocío mujer. Cuando cantaba al amor, la gente sentía que detrás había experiencia. Cuando cantaba al desengaño, parecía conocer la herida. Cuando cantaba al orgullo femenino, parecía hablar desde un lugar profundamente vivido. Rocío no interpretaba desde la distancia. Interpretaba desde una biografía cargada de emociones. Quizá por eso sus canciones llegaban tanto. Porque el público intuía que aquella mujer no cantaba solo historias ajenas. Había algo de ella en cada frase. Algo de sus amores, de sus pérdidas, de sus batallas familiares, de sus silencios y de sus renuncias. Pero la exposición también fue desgastando su entorno. A medida que los años pasaban, la familia de Rocío se volvió cada vez más mediática. Los afectos que al principio podían parecer refugio, terminaron siendo también parte del ruido. Y cuando una familia vive demasiado tiempo bajo los focos, incluso los silencios se interpretan como mensajes. Rocío intentó sostener su mundo con la fuerza que siempre la caracterizó. Pero ningún ser humano puede controlarlo todo. Ni siquiera una mujer como ella. Tenía una voz inmensa, pero no siempre podía callar los rumores. Tenía una imagen poderosa, pero no siempre podía proteger su intimidad. Tenía una familia,
pero no podía evitar que la prensa la mirara de cerca. Tenía amor, pero también heridas. Tenía éxito, pero también cansancio. Y ese es el punto donde su historia se vuelve más humana, porque Rocío Jurado no fue solo la mujer que lo tuvo todo. Fue también la mujer que tuvo que pagar el precio de tenerlo todo delante de los demás. Su vida sentimental y familiar demostró que la fama no elimina la vulnerabilidad. A veces la multiplica. La vuelve visible. La convierte en espectáculo. Rocío vivió amores grandes, construyó una familia, fue madre, esposa, hija de su tierra y figura nacional. Pero nunca pudo separar del todo su vida privada de su leyenda pública. Y esa mezcla de amor, familia, fama y exposición preparó el terreno para el capítulo más duro de todos. Porque cuando llegó la enfermedad, no llegó a la vida de una mujer anónima. Llegó a la vida de alguien a quien España sentía como parte de sí misma. La preocupación no sería solo familiar, sería nacional. El dolor no sería solo íntimo. Sería compartido. La batalla no sería solo médica. Sería también mediática, emocional y simbólica. Rocío había cantado durante años al amor, al sufrimiento y al destino. Había vivido bajo los focos. Había amado bajo los focos, y había criado una familia bajo los focos. Pero pronto tendría que enfrentarse a una prueba que ninguna ovación podía suavizar. Una prueba en la que ya no importarían los premios, ni los escenarios, ni los titulares. Solo importaría una cosa: resistir. Y ahí, la mujer que lo tuvo todo comenzaría a enfrentarse al dolor más cruel. Durante años, Rocío Jurado pareció una mujer hecha de una materia distinta. Sobre el escenario era fuerza, fuego, orgullo y emoción. Su voz podía llenar un teatro como si fuera una tormenta. Su presencia imponía respeto. Su mirada tenía algo de desafío. Cuando cantaba, parecía imposible imaginarla frágil. Parecía una de esas artistas destinadas a permanecer siempre de pie, siempre iluminadas, siempre protegidas por la devoción del público. Pero la vida, a veces, no golpea donde el mundo espera. No llegó primero como un escándalo. No llegó como una ruptura. No llegó como una pelea familiar, ni como un titular de prensa rosa. Llegó desde dentro. Una enfermedad empezó a entrar en la vida de Rocío Jurado, de una manera silenciosa, cruel, casi invisible al principio. Y cuando el público lo supo, España entera sintió que algo se quebraba. Porque no se trataba de una artista cualquiera. Era Rocío Jurado, la mujer a la que muchos llamaban la más grande, la voz que parecía invencible, la reina que había cantado al amor, al dolor y al destino como si pudiera dominarlo todo. Pero esta vez, el destino no estaba escrito en una canción. En el año 2004, Rocío Jurado hizo pública una noticia que estremeció a sus seguidores. Padecía cáncer de páncreas. La palabra cayó como una sombra sobre su leyenda. De pronto, la mujer de los escenarios luminosos entraba en otro escenario mucho más frío. El de los médicos, los tratamientos, los hospitales, la espera y la incertidumbre. El contraste era brutal. Hasta entonces, el público la había visto vestida con trajes imponentes, rodeada de luces, ovacionada por multitudes. Ahora, la imaginaban enfrentándose a una enfermedad que no distinguía entre famosos y desconocidos, entre reinas y personas anónimas, entre quienes habían recibido todos los aplausos y quienes jamás habían pisado un escenario. Ahí empezó el desconcierto. ¿Cómo podía pasarle algo así a una mujer tan fuerte? ¿Cómo podía enfermar a alguien que parecía tener tanta vida dentro? ¿Cómo podía una voz tan poderosa quedar amenazada por un enemigo silencioso? La enfermedad de Rocío no solo generó tristeza, también generó preguntas. Y donde hay preguntas, especialmente alrededor de una figura tan famosa, pronto aparecen los rumores. Algunos se preguntaban si el ritmo de vida había influido. Tantos años de viajes, conciertos, grabaciones, entrevistas,
presión mediática, noches interminables y exigencia constante. Otros hablaban del cansancio acumulado, del desgaste emocional, de las tensiones familiares, de la carga de vivir siempre bajo la mirada pública. Había quien buscaba una explicación en el estrés, en los sacrificios de una carrera enorme, en la dificultad de ser Rocío Jurado todos los días, incluso cuando el cuerpo pedía descanso. Pero la verdad médica era mucho más dura y mucho menos novelesca. Una enfermedad grave había aparecido, y la artista debía luchar. No hacía falta inventar una causa para entender la tragedia. Bastaba mirar el cambio de imagen, el silencio preocupado de sus seguidores, la forma en que cada noticia sobre su salud se convertía en tema nacional. España quería saber. España preguntaba. España temía, porque cuando un mito enferma, el público descubre algo que no quiere aceptar. Que incluso las figuras más grandes son humanas. Rocío había cantado durante décadas con una fuerza casi sobrenatural, pero ahora su cuerpo le imponía límites. Aquella voz que había dominado teatros se encontraba frente a una batalla donde no bastaba con respirar hondo antes de una nota. No bastaba con abrir los brazos. No bastaba con mirar al público y conquistar una ovación. Esta vez, el enemigo no estaba fuera. No estaba en la crítica, no estaba en la prensa, no estaba en una rivalidad artística, estaba dentro de ella. Y eso hacía la lucha mucho más cruel. Durante aquellos meses, cada aparición de Rocío tenía un peso especial. El público miraba su rostro, su cuerpo, su manera de caminar, su forma de hablar, buscando señales. Estaba mejor. Estaba peor. Tenía fuerzas. Podría volver a cantar. Cada gesto era interpretado. Cada silencio se convertía en noticia. Cada ausencia alimentaba la preocupación. La prensa seguía su evolución con enorme atención. A veces con respeto, otras con una insistencia dolorosa. Pero era inevitable. Rocío Jurado no pertenecía solo a su familia. De alguna manera, España entera sentía que también le pertenecía un poco. Ya por eso su enfermedad se vivió como un asunto colectivo. Pero detrás de esa preocupación nacional había una mujer que tenía que enfrentarse al miedo real, no al miedo teatral de una canción. Una mujer que había cantado muchas veces sobre pérdidas, despedidas y destino, pero que ahora tenía que mirar esas palabras desde otro lugar. Ya no eran metáforas, ya no eran versos, ya no eran emociones interpretadas sobre un escenario. Eran parte de su vida. Rocío inició tratamientos, buscó opciones, viajó, luchó y se aferró a la esperanza. Hubo momentos en los que parecía que podía ganar terreno, momentos en los que el público respiraba con alivio. Momentos en los que su simple aparición bastaba para que muchos pensaran, todavía hay fuerza, todavía hay Rocío. Pero también había sombras. El cáncer de páncreas era una enfermedad temida. Y aunque la gente común no siempre comprendía todos los detalles médicos, sí entendía algo esencial. La situación era seria, muy seria. Y eso convirtió cada noticia en un golpe de emoción. Para sus admiradores, resultaba casi imposible separar a la artista de la mujer enferma. Querían recordarla fuerte, poderosa, dominando la escena, pero al mismo tiempo la veían enfrentarse a una realidad que podía apagar incluso a quienes parecían eternos. Y ahí nació una de las imágenes más conmovedoras de su etapa final, la de una reina que seguía siendo reina, incluso cuando la enfermedad intentaba arrebatarle el brillo. Porque Rocío no dejó de ser Rocío al enfermar. No dejó de tener dignidad. No dejó de tener carácter. No dejó de despertar admiración. Al contrario, su fragilidad hizo que mucha gente la mirara con más ternura. Antes la admiraban por su voz, ahora la acompañaban por su lucha. Pero los rumores no desaparecían. En torno a su salud, se decía de todo. Que si estaba mejor de lo que se contaba. Que si estaba peor de lo que la familia permitía ver. Que si volvería pronto. Que si ya no podría regresar. Que si los tratamientos estaban funcionando. Que si el silencio significaba esperanza o despedida.
Ese es el lado más duro de ser una figura pública. Incluso el dolor privado se convierte en conversación. Incluso una enfermedad necesita ser explicada ante millones. Incluso el descanso puede parecer sospechoso. Incluso el silencio de una familia se transforma en material para especular. Y Rocío vivía todo eso, mientras luchaba por su vida. La enfermedad no solo afectaba su cuerpo, también alteraba el mundo que la rodeaba. La familia, los amigos, los seguidores, los periodistas, los compañeros de profesión. Todos parecían girar alrededor de una misma pregunta que nadie se atrevía a formular del todo. ¿Cuánto tiempo quedaba? Esa pregunta flotaba en el aire, aunque muchos prefirieran no decirla, porque Rocío Jurado había sido demasiado grande para imaginar un final cercano. Su voz parecía parte del paisaje emocional de España. Sus canciones habían acompañado tantas vidas que pensar en su ausencia parecía casi imposible. ¿Cómo se despide uno de una artista que ha estado presente durante décadas? ¿Cómo acepta un país que una de sus voces más grandes está perdiendo fuerzas? Y sin embargo, la realidad avanzaba. El cuerpo de Rocío empezaba a contar una historia que la voz ya no podía ocultar por completo. La artista que había dominado la escena debía ahora administrar sus energías, guardar fuerzas, aceptar cuidados, convivir con tratamientos y con la mirada preocupada de quienes la querían. Pero incluso en medio de esa lucha, Rocío mantuvo algo esencial: su vínculo con el público. Ese vínculo era más fuerte que la enfermedad, más fuerte que los rumores, más fuerte que las especulaciones. Porque la gente no solo quería saber de ella por curiosidad. Muchos la querían de verdad. Habían crecido con su voz. Habían llorado con sus canciones. Habían sentido que Rocío cantaba cosas que ellos no sabían decir. Y por eso su enfermedad dolía tanto. No era solo el miedo a perder a una cantante. Era el miedo a perder una voz que formaba parte de la memoria personal de millones. En los hogares españoles, su nombre se pronunciaba con preocupación. En los programas se hablaba de su evolución. En la calle se comentaban las últimas noticias. En Chipiona, su tierra, la inquietud tenía un tono todavía más profundo, porque allí Rocío no era solo una estrella. Era una hija del pueblo, una mujer que había salido de la humildad para convertirse en símbolo. La enfermedad devolvió a Rocío a una verdad esencial. Por muy alto que alguien llegue, por mucha fama que tenga, por muchos escenarios que haya conquistado, todos somos vulnerables ante el dolor. Y quizá por eso este capítulo de su vida resulta tan poderoso, porque destruye la ilusión de invencibilidad, pero no destruye la grandeza. Al contrario, muestra otra forma de grandeza. La de una mujer que no solo fue inmensa cuando podía cantar con toda su fuerza, sino también cuando tuvo que resistir con el cuerpo cansado, con miedo, con incertidumbre, y con la mirada de todo un país sobre ella. Rocío Jurado había cantado muchas veces sobre mujeres fuertes, sobre amores imposibles, sobre heridas profundas y sobre destinos crueles. Pero ahora la vida parecía obligarla a interpretar su papel más difícil. No sobre un escenario, no con una orquesta, no con aplausos al final, sino en la realidad más dura. La realidad de una enfermedad que no entendía de fama. La realidad de una familia preocupada. La realidad de un país pendiente de cada noticia. La realidad de una mujer que había tenido todo y que, de pronto, solo podía aferrarse a lo más básico. La vida, pues, mientras los rumores crecían, mientras las preguntas se multiplicaban, mientras la esperanza se mezclaba con el miedo, una cosa quedó clara. Rocío Jurado estaba entrando en el capítulo más doloroso de su historia. El capítulo donde la gloria ya no podía protegerla. El capítulo donde el amor del público no bastaba para curarla. El capítulo donde la más grande tuvo que enfrentarse al enemigo más cruel. Y ese camino conduciría, lentamente, hacia una madrugada que España jamás olvidaría. Hay muertes que llegan como una noticia. Y hay muertes que llegan como el final de una época. La de Rocío Jurado fue de esas que no se escuchan solo con los oídos,
se sienten en la memoria, en la garganta, en las casas donde su voz había sonado durante décadas, en los pueblos donde la gente la sentía cercana, en los teatros donde alguna vez se levantaron miles de personas para aplaudirla. Después de meses de lucha, de tratamientos, de esperanzas, de rumores, de silencios familiares y de preguntas sin respuesta, llegó la madrugada que nadie quería imaginar. El 1 de junio de 2000 socios. A las 5:15 de la mañana, Rocío Jurado falleció en su casa de La Moraleja, en Alcobendas, cerca de Madrid. Tenía 62 años. La mujer que durante décadas había parecido inmensa, invencible, capaz de llenar cualquier escenario con una sola nota, había perdido su batalla contra el cáncer de páncreas. Pero la noticia no se sintió como una muerte privada. Se sintió como una pérdida nacional. Aproximadamente a las 6:15 de la mañana, su hermano y representante, Amador Mojedano, salió a la entrada de la casa familiar para comunicar lo que muchos temían y nadie quería oír. En ese instante, la vida de Rocío dejó de pertenecer solo a su familia. La noticia empezó a recorrer España como una ola triste. Rocío Jurado había muerto. Guay con ella. Parecía apagarse una de las voces más grandes que había dado la música española. La escena tenía una fuerza casi cinematográfica. La madrugada, las cámaras esperando, los rostros serios, la familia rota por el dolor, el silencio pesado frente a la casa. No había escenario, no había orquesta, no había aplausos. Solo una frase que cambiaba todo. Durante años, Rocío había cantado al amor, al destino, a la pérdida y a la fuerza de las mujeres heridas. Pero ahora era España quien parecía estar dentro de una de sus canciones. Una canción sin música, sin estribillo, sin final feliz. El cuerpo de Rocío fue trasladado al Centro Cultural de la Villa, en la Plaza de Colón de Madrid, donde se instaló una capilla ardiente para que el público pudiera despedirse. Y entonces quedó claro algo que quizá muchos ya sabían, pero que aquel día se hizo visible. Rocío Jurado no era solo una cantante famosa. Era parte de la vida emocional de millones de personas. La gente empezó a llegar. Llegaban admiradores de toda la vida. Personas que habían crecido escuchándola. Mujeres que veían en ella una fuerza que también necesitaban para sus propias vidas. Hombres que recordaban sus canciones en la radio, en la televisión, en noches familiares. Jóvenes que quizá no habían vivido sus primeros triunfos, pero que sabían que estaban despidiendo a una leyenda. Cada rostro llevaba una historia distinta, pero todos parecían unidos por la misma sensación. Se había ido alguien irrepetible. La capilla ardiente no fue solo un lugar de despedida. Fue una prueba de amor popular. Allí, frente al silencio de un cuerpo que ya no podía cantar, la gente devolvía con lágrimas una pequeña parte de todo lo que Rocío les había dado durante décadas. Porque esa es la paradoja de los grandes artistas. Cuando viven, parecen pertenecer al escenario. Cuando mueren, descubrimos que en realidad también pertenecían a nuestras vidas. Después, el cuerpo de Rocío fue llevado a Chipiona, su tierra. Y ese regreso tuvo un significado inmenso. Porque Chipiona no era simplemente el lugar donde había nacido. Era su raíz, su origen, la tierra humilde desde la que una niña había empezado a soñar con cantar hasta convertirse en la más grande. Volver a Chipiona era cerrar el círculo. La niña que salió de allí buscando una oportunidad, regresaba convertida en mito, pero no regresaba para cantar. Regresaba para recibir el último adiós de su pueblo. Durante la madrugada y la mañana del 2 de junio, más de 20,000 personas se acercaron para despedirse de ella. Las calles se llenaron de emoción, de respeto, de gente que quería estar presente aunque fuera unos segundos, aunque solo pudiera mirar de lejos, aunque solo pudiera decir en silencio, gracias. Ese número no era una simple cifra. Era el tamaño de un duelo colectivo. Más de 20,000 personas acudieron, porque Rocío había significado algo para ellas. Porque su voz había estado en sus casas, en sus celebraciones, en sus penas, en sus recuerdos. Porque en cada canción suya había una parte de Andalucía, una parte de España,
Una parte de quienes alguna vez amaron, perdieron o resistieron. Finalmente, sus restos fueron enterrados en el cementerio de San José, en Chipiona. Allí, en su tierra, Rocío encontró descanso. Pero incluso después del entierro, el homenaje no terminó. Porque cuando una figura como Rocío Jurado se va, el duelo no cabe en un solo acto. Se extiende. Se repite. Aparece en lugares distintos. En la música, en la televisión, en la calle, en los escenarios, y también en mundos que formaron parte de su vida. Uno de esos mundos fue el del toreo. Rocío estuvo muy unida al ambiente taurino, especialmente por su matrimonio con José Ortega Cano, pero también por muchas canciones y relaciones culturales que conectaban su figura con esa España de tradición, plaza, emoción y ceremonia. Por eso, el día de su funeral, en la Plaza de Toros de las Ventas, en Madrid, se guardó un minuto de silencio después del paseillo inicial. Aquel día era una de las últimas corridas de la Feria de San Isidro, una de las citas taurinas más importantes del país. Los toreros Javier Conde, Uceda Leal y Andrés Palacios salieron con brazaletes negros en señal de duelo. Fue un gesto sencillo, pero profundamente simbólico. El mundo taurino también despedía a Rocío. En ese silencio de las ventas había algo muy poderoso. No sonaba su voz, pero todos sabían que su ausencia estaba allí. En una plaza llena de tradición, en una tarde marcada por el luto, la memoria de Rocío Jurado cruzaba otro escenario más, distinto al musical, pero igual de cargado de emoción popular. Días después, el 14 de junio de 2006, se celebró un funeral en la Catedral de la Almudena. En Madrid, hasta 3.000 personas se reunieron para rendirle homenaje. La cifra volvía a demostrar que su muerte no había sido un asunto limitado al mundo artístico. Era una pérdida que atravesaba clases sociales, generaciones y territorios. Rocío había sido querida por muchos tipos de público. Por quienes amaban la copla, por quienes seguían la balada, por quienes la veían como una mujer de raíz andaluza, por quienes admiraban su fuerza femenina, por quienes, simplemente, sentían que su voz era única. Todos esos afectos se reunieron en los días de su despedida. Pero quizá el homenaje más permanente llegó en Chipiona, donde se construyó un mausoleo en el cementerio de San José. Allí, la ciudad levantó un espacio para recordar a su hija más universal. Una tumba con una estatua de la cantante, protegida por una estructura con forma de pirámide transparente sostenida por 4 columnas. La imagen tiene algo de símbolo, como si Chipiona quisiera protegerla para siempre. Como si su tierra dijera: Rocío salió al mundo, pero pertenece a este lugar. Como si el cristal dejara pasar la luz, pero al mismo tiempo guardara la memoria. Ese mausoleo no es solo una tumba. Es un punto de peregrinación emocional. Un lugar donde los admiradores pueden acercarse, recordar, dejar flores, mirar la imagen de la artista y sentir que, de alguna manera, Rocío sigue allí. Porque Rocío Jurado no desapareció el día que murió. Su cuerpo dejó de luchar. Su voz dejó de sonar en directo. Sus escenarios quedaron sin su presencia. Pero la leyenda continuó. Continuó en sus canciones, en sus entrevistas, en las imágenes de archivo, en quienes la imitan sin poder igualar, en quienes la citan como referencia, en quienes todavía se emocionan al escucharla cantar. Quizá ahí está lo más impresionante de su final. La enfermedad pudo arrebatarle la vida, pero no pudo arrebatarle lo que había sembrado. No pudo borrar la niña de Chipiona. No pudo borrar a la mujer que dominó los escenarios. No pudo borrar a la más grande. No pudo borrar la emoción que dejó en millones de personas. El momento final de Rocío Jurado fue doloroso, sí. Fue cruel. Fue una despedida temprana para una mujer que todavía tenía mucho significado para el público. Pero también fue la confirmación de algo inmenso. Rocío no se fue como una artista olvidada. Se fue como una figura amada, llorada y reconocida por todo un país. España la despidió en Madrid.
Chipiona la recibió como hija eterna. El mundo taurino guardó silencio por ella. Miles de personas hicieron cola para verla por última vez. Y su nombre quedó unido para siempre a una palabra que pocos artistas alcanzan de verdad: leyenda. Porque hay voces que terminan cuando termina una vida. Y hay voces que, incluso después de la muerte, siguen llenando el silencio. La de Rocío Jurado pertenece a ese segundo grupo. Su final fue el de una mujer enfrentada al dolor más cruel. Pero su despedida fue la de una reina popular. Una reina de la canción. Una reina nacida lejos del lujo y elevada por su propia voz hasta un lugar que nadie pudo quitarle. Cuando aquel país entero la lloró, quedó claro que Rocío Jurado había sido mucho más que una cantante. Había sido una parte de España, una parte de Andalucía, una parte de la música, una parte de la memoria sentimental de millones. Por eso, aunque su vida terminó aquella madrugada del 1 de junio de 2006, su historia no terminó allí, porque Rocío Jurado murió. Pero la más grande no desapareció. Rocío Jurado murió aquella madrugada del 1 de junio de 2006, pero su voz no se fue con ella. Esa es la diferencia entre una artista famosa y una leyenda verdadera. Una artista famosa puede llenar teatros, vender discos, aparecer en televisión y ocupar portadas durante años. Pero una leyenda hace algo más profundo. Se queda dentro de la memoria de la gente. Se vuelve parte de una época, de una familia, de una emoción, de una forma de entender la vida. Y Rocío Jurado pertenece a ese territorio. Después de su muerte, España no dejó de hablar de ella. No solo por el dolor de la despedida, ni por la magnitud de su funeral, ni por las imágenes de miles de personas acompañándola en Madrid y en Chipiona. España siguió hablando de Rocío porque su ausencia dejó un hueco que nadie pudo llenar. Había muchas cantantes. Había muchas voces. Había muchas artistas con talento. Pero Rocío era otra cosa. Era presencia. Era fuego. Era raíz. Era poder femenino. Era Andalucía elevada a una dimensión casi universal. Era una mujer que podía cantar con la fuerza de una tormenta y al mismo tiempo dejar en una frase una fragilidad que rompía el alma. Por eso, cuando se fue, no se perdió únicamente una voz. Se perdió una manera de estar en el escenario. Y eso es lo que hace que su legado siga vivo. Rocío Jurado no fue recordada solo por cantar bien. Fue recordada por la forma en que hacía sentir. Ese es el secreto de los grandes artistas. La técnica puede impresionar, pero la emoción es lo que permanece. Uno puede olvidar una fecha, un premio, una cifra de ventas, incluso el nombre exacto de una canción. Pero no olvida cómo se sintió al escuchar una voz que parecía decir algo que llevaba años guardado dentro. Rocío tenía esa capacidad. En sus canciones había amor, pero no un amor pequeño. Había un amor intenso, adulto, lleno de heridas, de orgullo, de deseo y de pérdida. Había dolor, pero no un dolor derrotado. Había tristeza, pero también dignidad. Había una mujer que podía sufrir sin arrodillarse, llorar sin perder fuerza, y cantar una despedida como si fuera una victoria. Por eso tantas personas la siguen sintiendo cercana, porque Rocío cantaba desde un lugar que no envejece, el lugar de las emociones humanas, el amor que duele, la pérdida que marca, el orgullo que sostiene, la necesidad de seguir de pie aunque la vida golpee. Esas cosas no pertenecen a una sola generación. Pertenecen a todas. Y por eso su música sigue encontrando público. Quienes la vieron en directo recuerdan su fuerza física, su forma de dominar el escenario, esa manera de abrir los brazos como si quisiera abrazar y desafiar al mundo al mismo tiempo. Quienes no pudieron verla viva, la descubren en grabaciones, en programas antiguos, en homenajes, en fragmentos de televisión donde todavía se percibe algo imposible de fabricar. Verdad. Porque hay artistas que dependen de su época, y hay artistas que sobreviven a su época. Rocío sobrevivió. Sobrevivió al cambio de modas. Sobrevivió al paso de los años.
Sobrevivió incluso a su propia muerte. Su nombre sigue apareciendo cuando se habla de las grandes voces de España. Su figura sigue siendo invocada como referencia. Su estilo sigue pareciendo inalcanzable. No porque nadie pueda cantar fuerte, sino porque nadie puede ser Rocío Jurado otra vez. Ese es el punto central de su legado. No puede repetirse. Se puede imitar una nota. Se puede imitar un gesto. Se puede cantar una canción suya. Se puede copiar un vestido, una postura, una mirada. Pero no se puede fabricar la vida que había detrás de esa voz. Rocío llevaba en la garganta a Chipiona, a Andalucía, a la necesidad, al esfuerzo, a la mujer que luchó desde abajo, al artista que se hizo enorme sin pedir permiso, a la madre, a la esposa, a la diva, a la enferma, a la leyenda que al final fue despedida por todo un país. Todo eso sonaba cuando cantaba. Y por eso no desapareció. Su tierra también se encargó de mantenerla viva. Chipiona no la recuerda como una estrella lejana, sino como una hija que salió al mundo y volvió convertida en mito. Su mausoleo en el cementerio de San José no es solo un lugar de descanso, es un símbolo. Un punto al que muchos admiradores se acercan para rendir homenaje, dejar flores, mirar su imagen y sentir que Rocío sigue perteneciendo a ese lugar. La estatua, la estructura transparente, la protección del espacio, todo parece decir lo mismo. Aquí descansa una mujer, pero aquí también permanece una historia. Y esa historia no terminó con el entierro. Se da homenaje posterior. Cada programa que recuerda su carrera, cada interpretación de sus canciones, cada vez que alguien pronuncia la más grande, vuelve a encenderse una parte de su presencia. Porque Rocío Jurado no necesita estar físicamente para ocupar un espacio. Su memoria lo ocupa por ella. En la cultura popular española, hay nombres que se convierten en símbolos. Rocío es uno de ellos. No se la menciona solo como una cantante del pasado, sino como una medida de grandeza. Cuando se habla de una voz poderosa, aparece Rocío. Cuando se habla de temperamento escénico, aparece Rocío. Cuando se habla de una mujer que rompió límites en la canción española, aparece Rocío. Eso es una forma de inmortalidad, no la inmortalidad del cuerpo, porque el cuerpo se fue. No la inmortalidad de la juventud, porque el tiempo pasó. No la inmortalidad de la salud, porque la enfermedad la golpeó con crueldad. La inmortalidad de Rocío Jurado está en la memoria, está en quienes todavía se emocionan al escucharla. Está en quienes recuerdan dónde estaban cuando supieron que había muerto. Está en quienes la vieron por televisión y sintieron que no estaban ante una artista cualquiera. Está en quienes crecieron escuchando su voz en casa de sus padres o sus abuelos. Está en quienes descubren, años después, que aquella mujer cantaba con una intensidad que todavía parece viva. Su historia también deja una lección dura. Tenerlo todo no significa poder conservarlo todo. Rocío tuvo fama, reconocimiento, escenario, amor popular, familia, éxito y un lugar privilegiado en la cultura española. Pero cuando llegó la enfermedad, todo eso quedó en segundo plano. La gloria no pudo protegerla del dolor. Los aplausos no pudieron curarla. El amor del público no pudo cambiar el desenlace. Y ahí está la parte más humana de su vida. Porque Rocío Jurado fue enorme, sí, pero también fue vulnerable. Fue reina, pero también fue mujer. Fue mito, pero también fue cuerpo frágil. Fue voz inmensa, pero también silencio final. Esa mezcla de grandeza y fragilidad hace que su historia sea tan conmovedora. No es solo la historia de una artista que triunfó. Es la historia de una mujer que subió desde la humildad, conquistó la cima, vivió bajo los focos, amó, sufrió, luchó contra una enfermedad cruel, y fue despedida como una parte irreemplazable de España. Por eso su vida parece casi una canción. Empieza en una tierra humilde. Crece con esfuerzo. Se eleva con pasión. Brilla con fuerza.
se oscurece con dolor. Y termina dejando una emoción que nadie puede borrar. Esa es la estructura de una gran copla, de una gran balada, de una gran tragedia popular. Y Rocío, que tantas veces cantó historias de dolor, terminó viviendo una historia que el público sintió como propia. Pero su final no, fue una derrota completa. La enfermedad ganó la batalla del cuerpo, pero no ganó la batalla de la memoria. La muerte cerró su vida, pero no cerró su voz. El silencio llegó a su casa de La Moraleja aquella madrugada. Pero después España siguió escuchándola, en cada homenaje, en cada recuerdo y en cada canción. Y esa es la victoria de Rocío Jurado. Una victoria distinta, no ruidosa, no inmediata, no visible, como una ovación en un teatro. Una victoria que se mide en permanencia. Rocío sigue viva cada vez que alguien dice que no ha habido otra igual. Sigue viva cada vez que una de sus canciones vuelve a sonar. Sigue viva cada vez que Chipiona la recuerda como su hija eterna. Sigue viva cada vez que un espectador ve una imagen suya y entiende por qué la llamaron la más grande. Porque ese título no desapareció con su muerte. Al contrario, se hizo más fuerte. Mientras vivía, la más grande era una forma de admiración. Después de su muerte, se convirtió en una forma de memoria. Quizá eso es lo máximo que puede alcanzar un artista. Que el público no solo recuerde lo que hizo, sino lo que significó. Rocío Jurado significó fuerza, significó voz, significó raíz, significó dolor convertido en arte. Significó una mujer que no se achicaba ante el escenario. Significó una artista que cantó como si cada canción fuera el centro del mundo. Por eso, aunque su final fue doloroso, su legado no es solo tristeza. También es orgullo. Orgullo de una vida construida desde abajo. Orgullo de una artista que no aceptó límites. Orgullo de una mujer que llevó su tierra, su voz y su carácter hasta lugares donde pocos habían llegado. Rocío Jurado tuvo todo. Tuvo la gloria. Tuvo el amor del público. Tuvo el escenario. Tuvo una voz que parecía no tener techo. Tuvo una leyenda construida con esfuerzo, talento y temperamento. Huello después tuvo que enfrentarse al dolor más cruel. Pero, incluso, ese dolor no consiguió reducirla a su enfermedad. No consiguió borrar su historia. No consiguió convertirla solo en una despedida. Porque Rocío fue mucho más que su final. Fue todo lo que vino antes. Fue todo lo que dejó después. Fue todo lo que España todavía escucha cuando su voz vuelve a sonar. Por eso, su historia no termina con una tumba, ni con una fecha, ni con una última noticia. Termina, quizá continúa, en cada persona que la recuerda, en cada aplauso imaginario, en cada canción rescatada, en cada lágrima de quien la escucha, en cada generación que descubre que hubo una mujer llamada Rocío Jurado, que cantaba como si no tuviera miedo de nada, aunque al final también tuvo que enfrentarse al miedo más grande. Ahí está la verdad final de su leyenda. Rocío Jurado murió. Pero la más grande nunca se fue del todo. Porque hay voces que se apagan cuando termina la vida. Y hay voces que, incluso en silencio, siguen cantando para siempre.